Hola, buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Elisa Salgado Rivas para la asignatura Teoría General del Derecho con el tema Normas y Sistemas Jurídicos por el docente Armando Córdoba Cortázar. Comenzamos. La siguiente presentación tocará temas fundamentales concernientes a las normas y al sistema jurídico mexicano, donde observaremos las principales características de las normas, como es el punto número 1, determinar la importancia de la validez jurídica, así como determinar cuál es el sistema mexicano, así como establecer cuáles son los órganos competentes que conforman el Poder Judicial de la Federación. Por último, para concluir, daremos algunos ejemplos de artículos derogados y otros donde existe antinomía. Actualmente está dando de qué hablar y pone en riesgo la credibilidad del máximo tribunal, así como de violar y no seguir los procedimientos establecidos en nuestra Constitución. Toda norma jurídica es parte de un sistema jurídico. Como tal, en todo sistema jurídico existirán siempre normas sobre normas. Hay tres puntos claves a tratar sobre las normas. Uno, es importante, una norma es válida cuando ha sido creada por el órgano competente y por el procedimiento establecido. Dos, una norma es vigente después de ser válida, de haber entrado en vigor o hasta que es derogada o anulada. Número tres, una norma es aplicable cuando sirve como base para la resolución de un asunto jurídico. Es ahí donde encontramos la validez normativa, cuando tiene sentido formal, que es la vigencia, cuando se ajustan a los procedimientos que regulan la creación jurídica, y dos, sentido material, que es la validez en sentido estricto, cuando tengan como contenido normas compatibles o coherentes con las normas sustanciales o materiales del mismo. Hans Kelsen decía en su cláusula tácita alternativa que toda norma superior habilita para crear normas inferiores con un contenido compatible con las normas superiores o con cualquier contenido. Es por eso que hay relaciones siempre de jerarquía y relaciones temporales, superiores o inferiores, anteriores o posteriores. Cuando una norma es posterior y superior o igual a otra, pueden darse relaciones de derogación. La posterior siempre deroga a la anterior. En el siguiente punto abordaremos qué órganos competentes en México, cuáles son la organización del Poder Judicial. El artículo 94 de nuestra Constitución Política se encuentra regulado el ejercicio del Poder Judicial de la Federación, donde establece que el ejercicio de ese poder se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados, unitarios de circuito y en juzgados de distrito. El Poder Judicial de la Federación cuenta con 710 órganos jurisdiccionales en todo el país, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 195 tribunales colegiados de circuito, 79 tribunales unitarios de circuito, 324 de juzgados, 38 tribunales colegiados de circuitos auxiliares, 12 tribunales unitarios de circuito unitarios, 49 juzgados de distrito auxiliares, 7 juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, así como un juzgado de distrito complejo penitenciario, Islas Marías y auxiliar en toda la República. El Poder Judicial de la Federación tiene un órgano de control independiente que es llamado Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Su misión de este órgano, que establece en su Manual General de Organización en la siguiente: somos el máximo tribunal del país que tiene a su cargo el control de la constitucionalidad, la protección de los derechos fundamentales de los gobernados, el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno y la unificación de criterios interpretativos, mediante la emisión en forma transparente de sentencias expeditas, completas e imparciales. El sistema jurídico mexicano se conforma en la división de poderes y las garantías individuales. Su fuente de desempeño gubernamental radica en el derecho. Fue el 4 de octubre de 1824 cuando se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se establece que es una república representativa popular federal dividida en estados libres y soberanos. Además, se instauró la división de poderes y el Congreso bicameral. El artículo 133 de la Constitución menciona que la Constitución es la ley suprema de toda la Unión. México pertenece al sistema jurídico romano germánico. Este ordenamiento incorpora muchos aspectos del derecho español y también tiene otras fuentes, como los principios del derecho romano, nuestra complicada legislación, los códigos de Francia, Cerdeña, de Austria, Holanda y Portugal, entre otros. Por lo tanto, México pertenece al sistema jurídico romano-germánico.
Nuestra cultura occidental es el resultado de tres corrientes nucleares fundamentales, como lo son la reflexión filosófica y política de los griegos, la actividad civilizadora de los romanos a partir de la conquista de Europa, el impacto dejado en él por la religión judeocristiana. A continuación se darán unos ejemplos de derogación de leyes. Como vemos, en la prohibición del matrimonio infantil se han derogado el artículo 31, fracción 1, el capítulo sexto de las actas de emancipación y los artículos 93 quedando así. Artículo 31 se reputa domicilio legal. Artículo 93. En los casos de emancipación por efecto del matrimonio no se extenderá acta por separado, será suficiente para acreditarla el acta del matrimonio. Si bien esto pasa como lo mencionamos al inicio, cuando una norma es posterior y superior o igual a otra pueden darse relaciones de derogación. Continuamos con la norma vigente en nuestro país y que no es funcional. Un ejemplo es un tema muy importante en la actualidad y de total trascendencia, pues donde se ha haciendo una encuesta popular para juzgar a los expresidentes con la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los expresidentes de México, y en su caso se inicie un procedimiento judicial que garantice el debido proceso? Para esto, el artículo 35 nos dice, son derechos del ciudadano, fracción octava, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Para esto hicimos un estudio y este artículo detalle se encuentran 8 prohibiciones a la pregunta en cuestión, como son restricción de los derechos humanos, garantías de protección, principios republicanos, democráticos, laicos y del federalismo, así como la permanencia o continuidad en el cargo de servidores públicos, la materia electoral, el sistema financiero, ingresos, gastos y presupuesto de egresos de la federación, las de infraestructura en ejecución, la seguridad nacional y organización fundamento y disciplina de las Fuerzas Armadas. El 1 de octubre del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la pregunta y la pregunta queda de esta manera. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las elecciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La Suprema Corte declaró que esto es una consulta popular constitucional y la modificó de esta forma. En este sentido, podemos observar puntos contradictorios que incluso pueden ser de antinomía, ya que estos procedimientos se tienen que hacer conforme a lo que dicta la ley y no se tiene por qué andar haciendo este tipo de encuestas, ya que la ley se dicta, no se pregunta. Para eso están los códigos establecidos como la Carta Magna, códigos donde se establecen dichos procedimientos y que por supuesto nadie va a querer andar defendiendo a expresidentes. Desde luego nadie sabe bien, no tienen conocimiento de los supuestos actos que se les imputan, ¿verdad? Por lo que es importante destacar que no es conveniente someter a consulta popular una obligación de investigar con la que ya cuentan las autoridades competentes, siempre que se reúnan los elementos probatorios. Por ello, se corre el riesgo de que nuestros gobernantes comiencen a gobernar con fundamento en consultas, ignorando así todo el sistema jurídico de nuestra nación. Y bueno, finalmente, como conclusión, hemos visto que un sistema jurídico puede tenerse como un sistema normativo mixto en el que coexisten y se correlacionan criterios materiales y formales para la validez jurídica. Tratados los siguientes puntos, nos damos cuenta que en todo sistema jurídico existen normas y tienen un ordenamiento jerárquico. Algunas son superiores y otras son inferiores. Toda norma jurídica se considera válida y obligatoria porque se encuentra apoyada en otra superior, y esta a su vez porque se encuentra sustentada en otra norma de más elevada categoría hasta llegar a la Constitución Federal. En México, el nivel máximo superior ocupa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y México pertenece finalmente al sistema jurídico romano-germánico. Bueno, espero les haya gustado mi presentación. Estoy al pendiente de sus comentarios. Gracias.